Cada vez son más los expertos en emprendimiento que brindan desinteresados e infalibles consejos a precios muy módicos a los aspirantes a empresarios, pero por alguna razón la probabilidad de supervivencia de los nuevos emprendimientos es cada vez más baja, el índice de movilidad social es cada vez menor y las pocas nuevas empresas que logran cierto éxito son inmediatamente absorbidas por otras más grandes. Para poner fin a esto de una vez por todas, aquí están 5 ideas para obtener ganancias altas de manera rápida y sencilla, ideas que hicieron surgir a muchas de las más importantes empresas de la historia del capitalismo. Una contabilidad creativa. Enron fue una empresa energética fundada el año 1985, tras la unión de otras dos empresas, la Houston Natural Gas Corporation y la Internorth, que pasó de ingresar alrededor de $5.000 millones el año 1990 a más de $100.000 millones el año 2000. Para esto se valió sobre todo de dos herramientas contables. La primera es conocida como Mark to Market, o liquidación diaria de pérdidas y ganancias, que es un método contable de valoración de activos que consiste en valorar estos en función a su precio de mercado actual, en lugar de su precio histórico, es decir, en el que fueron adquiridos. Este método permite a las empresas detectar riesgos financieros de manera más rápida, aunque como el mercado es volátil y los precios no son fijos, puede permitir que las empresas se pongan juguetonas al momento de valorar sus activos. Y esto es mucho más fácil con la segunda herramienta, las entidades de propósito especial, SPE por sus siglas en inglés, que como su nombre lo indica son entidades creadas por empresas para realizar una tarea específica. Pueden ser legales o no, por lo general son utilizadas para evadir impuestos en paraísos fiscales. También se pueden utilizar para aislar riesgos o canalizar inversiones, en fin, para lo que sea. De hecho es lo que utiliza Betty para maquillar las cuentas de Comoda, creo que para evitar un embargo o algo así, no me acuerdo. Enron las usaba entre otras cosas para inflar la valoración de sus activos y ocultar deudas y pérdidas. Pero la Enron no se andaba con jueguitos como los de don Armando y su secretaria, que tenían una empresita fantasma y ya, sino que llegaron a crear hasta 3.000 empresas. Después de un tiempo incluso fundaban una SPE para camuflar las pérdidas de otras SPEs, como Cheuco, que tenía ese nombre en honor a Chewbacca, una sociedad limitada que fue creada para evitar registrar las pérdidas de otra empresa fantasma, un fondo de inversión denominado Joint Energy Development Investment, JEDI. Porque sí, estos cuates nombraban sus empresas como cosas de Star Wars, porque aunque a algunos les cueste creerlo, muchos de los tipos que manejan la economía mundial tienen la mentalidad de un puberto. De hecho, se registraron varias transferencias de la empresa a un sujeto llamado M. Jazz, que si hubiera nacido en Bolivia se llamaría M. Hipoto. Estos métodos contables hicieron que la Enron se convirtiera en el séptimo grupo empresarial más importante de los Estados Unidos y que la revista Fortune los considere la empresa más innovadora de los Estados Unidos. Además, permitió que sus acciones subieran de $6 el año 1990 a cerca de $90 el año 2000. Me temo que la única atracción para mí ahora es el túnel de los sueños rotos. Ah, ¿te refieres al de Enron? Pues vamos. ¡Nos vamos a hacer ricos! ¡Ah! ¡Hemos recuperado la inversión! ¡Ah! Una sátira muy aguda. Si bien parte de las estrategias de la Enron eran legales, la mayoría no lo eran. ¿Y por qué las autoridades estadounidenses no detectaron y regularon las actividades de esta empresa y recién se dieron cuenta de todo lo que ocurría cuando se declaró en quiebra? Pues uno de los principales motivos fue que la Enron se gastó varios millones de dólares en propagar las ideas de la libertad, el libre mercado y la desregulación por parte del Estado. Por ejemplo, se cree que invirtieron más de $10 millones en lobbies para lograr la liberalización de la electricidad en el estado de California. Además, compraron varias empresas eléctricas californianas y cuando lograron su cometido consiguieron grandes ganancias, no solo con la administración de la electricidad, sino que apostaban a que los precios de la electricidad subirían, mientras que al mismo tiempo ellos subían los precios bajando el suministro, un negocio redondo. Claro que no para los californianos que tuvieron que soportar racionamientos eléctricos y cortes inesperados, que los precios de la electricidad se dispararan y encima que los directivos de la Enron se burlaran de ellos. No puedo evitarlo. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el estado de California y el Titanic? Están retransmitiendo esto y sé que me voy a arrepentir de lo que diga. Por lo menos el Titanic se hundió con las luces encendidas. El mejor socio es papá Estado.
Muchas veces los estados se ven obligados a entregar los recursos de todos sus ciudadanos a empresas cuyo fracaso podría afectar a su estabilidad económica, o aquellas que hayan movido los hilos correctos dentro de la estructura política. Por ejemplo, los Estados Unidos entre el 2000 y el 2015 habrían gastado cerca de $70.000 millones en subvenciones a empresas privadas. Esto según un estudio del centro de análisis Good Job First. La mayor beneficiaria sería la empresa Boeing, con más de $15.000 millones, que fueron directo del bolsillo de los pobres a una empresa que es propiedad de algunos de los capitales más grandes del mundo, como Vanguard o BlackRock. Pero esta no es la única manera de beneficiarse del Estado a costa del resto. Una de las más comunes es, por supuesto, accediendo a cargos de poder dentro de los gobiernos, ya que además de todos los sobornos que suelen recibir de manera legítima o no, el tener acceso a información privilegiada les permite hacer movimientos bastante acertados dentro del mercado. Por ejemplo, según el New York Times, entre el 2019 y el 2021, 183 miembros del Congreso estadounidense realizaron transacciones con activos financieros de todo tipo y de estos 97 tenían relación directa con su área de trabajo en el Congreso, es decir, formaban parte de comités que les daban acceso a información privilegiada. Esta investigación reportó transacciones hechas por ellos mismos o por familiares inmediatos, es decir, no es que el resto de los congresistas hayan sido gente honesta. Solo que no eran tan boludos como para hacerlo a su nombre o al de sus hijos. Y estas cosas pasan prácticamente en todo el mundo. En Bolivia, por ejemplo, tenemos casos como el de Samuel Doria Medina, que logró comprar la cementera El Puente de Tarija a $15 millones, cuando al Estado boliviano le había costado más de $48 millones la construcción de esta fábrica. El buen Samuel demostró ser entonces un negociador implacable. Claro que es mucho más fácil cuando la persona con la que tienes que negociar eres tú mismo, porque Doria Medina, como ministro de Planeamiento, era el encargado del proceso de privatización de esta empresa del Estado y de otras 59 más. Además de regalarse a sí mismo más de $33 millones que le pertenecían al pueblo boliviano, también se adjudicó un tercio de Fancesa, lo que le permitió tener prácticamente el monopolio del cemento en Bolivia por mucho tiempo. Si no tienes una idea millonaria, róbatela. Muchas de las fortunas más grandes de la historia se han construido sobre robos descarados, por lo general realizados por personas con pocas ideas y mucho dinero que se aprovechan de incautos creativos que no tienen un peso para echar a andar sus proyectos. Uno de los ejemplos más clásicos es el de Alexander Graham Bell, visionario que inventó el teléfono en el año 1876, 12 años después de que fuera inventado por Antonio Meucci, un migrante italiano en los Estados Unidos que no tenía los $250 necesarios para registrar su patente. Solo pudo registrarlo de manera preliminar, pero todos los papeles que presentó se perdieron accidentalmente después de que Graham Bell sobornara a algunos de los empleados de la oficina de patentes. El pobre Meucci demandó a la Bell Telephone Company, pero se encontró con el pequeño inconveniente de que Bell sobornaba a todos sus abogados. El proceso duró hasta 1889, cuando Meucci murió. Recién en el 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó una resolución en la que se lo reconoce como el verdadero inventor del teléfono. Otro de los casos más conocidos fue la de Elizabeth Magie, que el año 1902 creó un juego de mesa llamado The Landlord's Game, con el fin de demostrar el efecto negativo que tenía el acaparamiento de tierras y la injusta relación entre los propietarios y los arrendatarios. El juego se fue haciendo cada vez más popular, y su fama terminó de explotar cuando Charles Darrow junto con la compañía Parker Brothers en 1935 volvieron a registrar el mismo juego, pero con el nombre de Monopoly, que al año siguiente se consolidaría como el juego más popular de los Estados Unidos. A pesar de que eventualmente tuvieron que reconocer que ellos no habían creado el juego, a Elizabeth solo le dieron $500 por su patente. Hoy en día el juego es producido por la multinacional Hasbro, que el año 2021 reportó ingresos de $6.420 millones. Siendo todavía monopolio su producto estrella, se calcula que se vendieron alrededor de 275 millones de copias del juego en toda su historia. Haz que alguien más pague tus deudas. El año 2005, el Manchester United, uno de los más grandes y rentables equipos de fútbol en el mundo, fue comprado por la familia Glazer, a la cabeza de Malcolm Glazer, por cerca de 800 millones de libras, es decir, más de $1.500 millones, aunque en realidad él no pagó prácticamente nada, sino que fueron los aficionados del club los que tuvieron que pagar, por supuesto en contra de su voluntad. ¿Cómo logró esta familia semejante hazaña? Pues simplificándolo un poco se podría decir que lo compraron al debe, ya que fueron adquiriendo progresivamente el club desde el año 2003, mediante múltiples créditos. Sin embargo, estos créditos no se hacían a nombre de la familia, sino a nombre del club, convirtiendo así al Manchester United en el club más endeudado del mundo.
Tan grande era la deuda que el año 2010 tuvieron que refinanciarla mediante la emisión de bonos en el mercado por un valor de 500 millones de libras, porque la deuda en lugar de bajar se incrementaba por los elevados intereses. A pesar de eso, la deuda seguía siendo la misma hasta el 2022. Pero los Glazers no solamente se beneficiaron de los más de 1.000 millones que les regaló a la fuerza la hinchada del histórico club fundado por trabajadores ferroviarios, sino que según Swiss Rumble, entre honorarios, dividendos y préstamos, los hijos del ya fallecido Malcolm Glazer se llevan cerca de 200 millones anuales. Esto sin contar los impuestos que evaden porque la empresa mediante la que controlan al Manchester United está inscrita en paraísos fiscales, porque ya sabemos que pagar impuestos es cosa de pobres. Pero eso no es todo. Porque ahora que la institución está bajando en sus niveles de rentabilidad, los Glazers pusieron a la venta el equipo y lograron vender el 25% por más de 1.000 millones de libras a la empresa Ineos, al mando de Jim Ratcliffe. ¿Y ese dinero entrará entonces a las arcas del club? Claro que no, se va directo a los bolsillos de los Glazers. Bueno, pero ya que son tan listos como para ganar tanto dinero sin hacer prácticamente nada, seguramente estarán administrando bien el equipo y tendrán por lo menos éxito deportivo. Pues nada de eso. El Manchester United pasó de ser el equipo más poderoso de la Premier League a apenas luchar por ingresar en alguna competición europea. Ahora mismo van sextos en la liga y ya fueron eliminados como últimos de su grupo de Champions, en un grupo que incluye a los poderosos Galatasaray y Copenhague. Tal es el desastre de su administración que algunos de los aficionados decidieron crear un nuevo equipo llamado Football Club United de Manchester, que ahora mismo se encuentra en la 7ª división inglesa. Crea una necesidad. El año 1995, la farmacéutica Purdue Pharma lanzaría al mercado el Oxycontin, un opioide para combatir el dolor crónico, 3 veces más potente que la morfina y por lo tanto mucho más adictivo. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ponía muchas restricciones a la comercialización de opioides, por obvias razones. Es por eso que la Purdue decide hacer lo que cualquier otra farmacéutica haría en su lugar: sobornar a todo lo que se mueva y lanzar una muy costosa campaña de marketing para poder generar millones de adictos que les permitan tener grandes ganancias de manera sostenible. Pusieron una atención, creó una necesidad. ¿Y cómo lo hicieron? Pues para empezar sobornaron a Curtis Wright, un funcionario de la FDA que les ayudó a aprobar su prospecto afirmando que el medicamento no producía dependencia. Luego sobornaron a un montón de médicos para que recetaran el Oxycontin para prácticamente cualquier dolor que se presentara. Que te rompiste un hueso, Oxycontin. Te machucaste un dedo, Oxycontin. ¡Ay, me duele el alma! Pues Oxycontin para ti también. Además, para poder justificar esto, financiaron investigaciones que decían que el dolor no era tratado lo suficiente y lograron agregar al dolor como un signo vital más. También consiguieron declarar el 17 de octubre como Día Internacional del Dolor. De esta manera, incluso los médicos que se negaran a recetar este medicamento para tratar el dolor de sus pacientes corrían el riesgo de ser demandados por negligencia. Se calcula que la Purdue pasó de gastar $700,000 en publicidad el año 1996 a más de 4.6 millones el año 2001. Y cuando se empezaron a registrar los primeros casos de adicción, decidieron crear e instalar un nuevo término: la pseudoadicción. Las farmacéuticas aseguraban que si bien los pacientes parecían adictos, se comportaban como adictos y tenían todas las características de un adicto, en realidad solo querían calmar su dolor. Es decir, eran adictos a la ausencia del dolor y no al medicamento. Toda esta campaña mediática tuvo grandes resultados. El Oxycontin pasó de recetarse 670,000 veces el año 1997 a cerca de 6.2 millones de veces el año 2002, y esto solamente en el mercado legal. En las calles estas pastillas eran también comercializadas a precios mucho más elevados. Este medicamento consiguió generar más de 35,000 millones de dólares para la Purdue, y sus dueños, la familia Sackler, se convirtieron en menos de 10 años en una de las 3 mayores fortunas de los Estados Unidos. Un claro ejemplo de que cuando se quiere se puede. Claro que en el camino sentaron las bases de la epidemia del opio en los Estados Unidos, donde cada año se registran más de 100,000 muertes por sobredosis producidas por opioides, y 4 de cada 5 adictos a la heroína empezaron su adicción con medicamentos recetados. Y cada 15 minutos nace un bebé con síndrome de abstinencia, una locura. Pero 35,000 millones de dólares son mucha plata. Es el PIB de Estonia. Es lo que se necesita para dolarizar la Argentina. ¿Y tú cuántas vidas estarías dispuesto a sacrificar por 35,000 millones? Puedes ponerlo en los comentarios.